Bienvenidos. Hoy día nos toca revisar Mateo 14. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, por poder contar con los equipos y por poder tener vuestra audiencia. Por favor, el objetivo de estos videos es poder llegar a mucha gente que necesita entender lo básico de la palabra, la sencillez del Evangelio. Por favor, los que lo vean, compartan para que llegue a la mayor cantidad de gente posible para propagar el Evangelio. Nuestra misión no solamente es recibirlo, es dar fruto, y el fruto de un árbol de cristiano es cristianos. Llevemos este Evangelio a más gente para ayudarla a conocer a nuestro querido Jesús, nuestro Espíritu Santo y a nuestro Padre, a quienes agradecemos por su presencia. Mateo 14, versículo 1. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, este es uno de los hijos de Herodes el Grande, oyó la fama de Jesús y dijo: este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Su hermano Felipe está casado con Herodías. Herodías se divorcia de Felipe y se casa con Herodes, lo cual estaba totalmente prohibido en la época. Versículo 4. Porque Juan el Bautista le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Herodes tenía actitudes bipolares. Por un lado quería matarlo y por otro lado le encantaba escucharlo. Eso lo vamos a ver cuando revisemos otros evangelios. Entonces, esa ambivalencia, a veces sí, a veces no. Y esa actitud en nuestra vida muchas veces nos hace cometer errores muy grandes. Y acá Herodes comete un error grande. Y lo vamos a ver en esa misma ambivalencia. 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Cuando tú prometes algo sin saber, estás haciendo algo muy poco sabio, realmente bastante tonto. No sabes lo que estás prometiendo y lo prometes. Pero ojo, lo que más quiero enseñarles ahora es: de la boca salen nuestras bendiciones y nuestra maldición. Eso es lo que dice la palabra. Por nuestras palabras seremos juzgados. Palabras de Jesús. Así que tengamos cuidado cuando hablemos y lo que prometamos. Debemos actuar con sabiduría. Este hombre, posiblemente con licor, con vino, se entusiasmó y dio una promesa. Y miren lo que dicen. Ella, la hija de Herodías, que se llama Salomé, no está eso en la Biblia, pero Salomé es el nombre que se le conoce históricamente. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció. Él quería matarlo y ahora se entristece. Nuevamente esa ambivalencia de no estar claro en lo que quiere. Pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Le importó más una palabra que dijo que la vida de un hombre. El orden de prioridades está totalmente alterado. ¿Cuál es el orden de prioridades en tu vida? Y eso es también importante aquí para crecer en Cristo. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída a su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se presentó a su madre. Se la entregó. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Las nuevas significa, le contaron lo que había ocurrido. Oyéndolo Jesús, o sea, esa noticia, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Por qué ese fue un sitio desierto y apartado? Jesús, ser humano, le habrá dolido, habrá hecho su duelo, habrá estado orando por él, por las circunstancias,
por el mundo, por lo que significaba para sus apóstoles, para los discípulos de Juan. No lo sabemos, no lo dice, pero eso tomó su tiempo, apartado. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que apartarnos de trabajo, de todo, para parar, meditar, orar, escuchar al Espíritu Santo. Jesús lo hacía, nosotros también, con más razón, lo necesitamos. Le había seguido a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No tuvo pena, tuvo compasión. Pena es, ay pobrecitos, ay cómo sufren. No, compasión significa actúas. Inclusive la palabra pasión, compasión, ayudarlos. Jesús, ¿qué hizo? Los sanó a los que estaban enfermos de esa multitud. Se actuó. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. A los ojos humanos, una multitud darle de comer sin tener comida, no es lógica. Pero Jesús nos pide lo que no es lógico para el mundo muchas veces. Pero después, acá le está enseñando su lógica. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él le dijo: traédmelos acá. O sea, ¿es esto lo que tienen? Les voy a mostrar cómo se hace. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Habían 5 panes y 2 peces. Y salieron 12 cestas llenas de sobras. Cuando tú das para Dios, Él te devuelve más. Comenzó con una cantidad y salió más. Y no solamente te dio más, Dios dice a Dios, ayudaste a otros, eres bendecido por ayudar, y encima Dios te bendice a ti. Una señal enorme. Estas señales las he escuchado en diferentes circunstancias y las he visto. Como la comida que estaba diseñada para 30, 40 personas alcanza para 200, 300 personas. Este milagro de multiplicación se ha repetido múltiples veces a lo largo de estos 2000 años después que Jesús ha partido. Pero Jesús les enseña, cuando hay una necesidad grande y las circunstancias no se dan para actuar por los medios naturales, ahí Dios actúa por medios sobrenaturales. Dios es el Dios de lo sobrenatural, y dijo que no nos iba a faltar ni abrigo ni comida. Él suple. Obviamente, si tenemos el trabajo y lo vamos a hacer, va a llegar por ese camino, pero en las circunstancias especiales Él va a suplir. Inclusive en Apocalipsis dice que cuando el demonio persigue a la iglesia, a la mujer le sale alas, la mujer que simboliza a la iglesia, y la lleva a lugares desiertos, y el río que va a devorar a la mujer que sale de la boca del dragón cae en un abismo y la sustenta por tiempos y medio tiempo. La sustenta. Dios es nuestro sustentador, y los milagros siguen pasando el día de hoy. Jesús hacía milagros porque quería que la gente viera que era sobrenatural, que no solamente eran palabras, eran palabras y poder. ¿Cuántos eran los que comieron? Como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Enseguida, inmediatamente después de darle de comer, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera del lago, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Cuarta vigilia significa hay 4 periodos en la noche por tiempos que se separaban para ir cuidando en diferentes cosas. Esa es una forma de dividir la noche. Cuarta vigilia es antes del amanecer. Vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Había hecho ya milagros e hizo un milagro más. La multiplicación de los panes y los peces y ahora caminar en el agua. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando el Señor hace algo, no tenemos nada que temer. Cuando el Señor nos pide algo, no tengamos nada que temer. El Señor nos mandó al otro lado. No tenían que tener miedo, porque estaban haciendo lo que Dios les había dicho que hagan. Les había ordenado, vayan al otro lado. Entonces no hay nada que temer. Es una orden del Señor. Él tiene que cuidar. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo las palabras más cortas, ven. No le dijo, sí, yo soy Pedro, fíjate que yo estoy caminando, tú también vas a tener, ora al Padre por fe. No, ven. Y Pedro no dijo, oye, pero ¿estás seguro? Mira el agua, yo nunca caminaba antes. No. ¿Qué dijo? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando Jesús te manda a hacer algo sobrenatural y tienes su palabra en ese momento, hazlo. Y Dios va a hacer grandes milagros. ¿Y qué pasó? Pedro caminó. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. No se había hundido. Cuando estaba comenzando a hundirse, le dijo, Señor, sálvame. O sea, el Señor no lo ha sacado ahogado, sino cuando estaba comenzando a hundirse. Dios le había dado la fe, pero al ver las circunstancias, y otra vez cuando nosotros vemos las circunstancias, nos hace entrar dudas. Cuando Dios da su palabra, no hay circunstancias que valgan. Su palabra es su palabra y vale por encima de toda circunstancia. Cuando ves a un mudo, y me acuerdo mucho una vez que había una señora muda que llega a una reunión de oración, que tenía una infección urinaria, venía para su oración por la infección urinaria. Al verla muda, el Señor nos dijo, ¿qué es para mí difícil? ¿Curarla de la infección o volverla a hablar, hacerla hablar? Porque era muda de nacimiento. Para Él no hay diferencia. Ordenamos por la fe en Jesús que se abra la boca y comenzó a hablar. Tenía 50 años y comenzó a hablar. Sencillamente lo hacemos. Si nos poníamos a dudar, no hubiera pasado el milagro. El milagro pasa cuando obedeces lo que Dios te dice y vas a caminar. Y mira lo que le dijo Jesús. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Dios te manda a hacer algo, sabe también que puede fallar e inmediatamente está ahí para darte la mano. Agárrate de la mano a Jesús, agárrate, levántate. Al momento, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Pedro había salido, dice, ¿no? Andaba sobre las aguas. ¿Cómo regresaron? Se agarró de las manos, dijo, agárrate de mí, no dudes. Pedro le miró posiblemente, no dudó y regresó caminando junto a Jesús. Eso es lo que muchas veces no explicamos en este pasaje. No es que estaba nadando en el agua para regresar, regresaron caminando. Dudó, se empezó a hundir, pero Jesús le dijo, no dudes. No dudes, hombre de poca fe. No dudes. Lo asió y regresaron caminando juntos. Dios quiere. Si alguna vez dudas, no te preocupes. Levanta los ojos, mira a Jesús, toma de su mano y arranca de nuevo. Y vas a poder llegar a la barca caminando. Y en el momento que llegaron a la barca se calmó el viento. O sea, todos los problemas desaparecieron porque confiaste. Le creíste a Jesús, caminas y vas a ver cómo todo se pone en su lugar. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente,
eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Cuando vieron las señales, la gente estaba creyendo más. Ya ni siquiera tenían que pedirle que los toque, sino la ropa. O sea, jalaban el poder. Cuando empezó a desarrollarse esta confianza en él, el flujo de poder y sanidad fue muchísimo mayor. Cuanto crees, hay más flujo. Cuanto ves y actúas en el Espíritu, más flujo. Si dejas de estar en la palabra, si dejas de estar transmitiendo la palabra, si dejas de estar orando por los enfermos, no ves milagros y el flujo va disminuyendo. Más estás, más flujo, más milagros, más crecimiento, más discípulos para el Señor. Ojo, acá la gente, los apóstoles, se arrodillaron y le adoraron como Dios. El problema de ellos es que vieron el milagro y lo adoraron, pero después también dudaban. Como buenos humanos que somos, dudamos. ¿Cuán aferrados estamos a la palabra? La palabra es lo que nos da la certeza. Seguimos otro día. Es la palabra. En el nombre de Jesús. Que tengan un buen día.